La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Buenas tardes, bienvenidos a La Sobremesa, bienvenidos a una sobremesa muy, muy interesante porque vamos a hablar de alimentos sanos, pero sobre todo de alimentos que sanan. ¿Y por qué este énfasis que, bueno, lo hemos hecho en otras sobremesas también y de hecho la sobremesa pasada en la que hablamos del aceite de oliva tuvo mucho que ver con la salud porque hicimos ellos, los productores, hicieron muchísimo hincapié en qué tipo de aceite, que es el virgen extra, sirve para ayudar un poco con la salud. Pero bueno, también ustedes habrán escuchado los últimos días hablar mucho sobre el proyecto PAIS, un proyecto que está dirigiendo un científico muy conocido en Uruguay, el doctor Rafael Radi, que involucra a varias facultades y organismos y que es justamente eso, Proyecto Alimentos y Salud. Él lo va a explicar un poco mejor, pero lo que hace es investigar sobre los efectos beneficiosos de determinados componentes de los alimentos para poder demostrar científicamente, no solamente porque nos parece o tenemos la sensación, que funcionan en la prevención o en el tratamiento de enfermedades, sobre todo enfermedades no transmisibles que tanto afectan a los uruguayos, que pueden ser cardiovasculares, diabetes, puede ser cáncer, y eso ya se está estudiando en diferentes áreas, ¿no? En diferentes tipos de productos, pero bueno, la base es el alimento como medicina, ¿no? El alimento que sirve para sanar, y eso creo que hasta ahora todavía no lo habíamos tratado acá en la sobremesa, así que vamos a estar hablando con, ya les digo, los voy a presentar en un ratito, pero vamos a estar hablando con los fundadores y bueno, los corazones de Vitana, Diego Ubarri y Andreina Machado. Aquí tienen Vitana, después les voy a contar bien exactamente qué es, pero proviene del orujo, que hasta hace poco era un desecho de la industria vitivinícola. Lo mismo está pasando con desechos, por ejemplo, de las aceitunas, que lo hablamos el otro día, y que ya hay algún proyecto. Algo se está haciendo con la miel también. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar hablando también con el presidente del INAVI, porque está trabajando con PAIS en toda esta búsqueda científica de soluciones. Pero primero les doy un dato que es importante tener en cuenta, ¿no? Y por algo estamos preocupados por estos temas. La hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, los accidentes cardiológicos y cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y renales y el cáncer son todas enfermedades que están relacionadas en buena parte con el estilo de vida. Y en el estilo de vida la dieta juega, por supuesto, un papel fundamental. Así que bueno, escuchemos unos minutos a Rafael Radi para ver de qué se trata este país y sobre todo cómo están intentando hacer alimentos, o sea, utilizar alimentos para que sean algo así como medicamentos y ayuden con todas estas o con algunas de estas enfermedades. Creo que el programa va a colaborar en cubrir algunos de estos asuntos, entre otras cosas, porque vamos a tener y estamos teniendo un conjunto de talleres, por un lado con el sector productivo, para pensar en clave de generar alimentos más saludables, pero no solamente para consumo nacional, sino para poder tener claims, es decir, aseveraciones en términos de calidad composicional y nutricional cuando se exportan alimentos de origen nacional. Hay una cantidad de ciencia que se le puede agregar a los productos que Uruguay exporta, que no solo incluyen el aspecto inocuidad, que en eso Uruguay está muy bien, sino en términos de la calidad para la promoción de salud, la prevención de enfermedades. Y además de los alimentos, acá hay un costado que tiene que ver con una industria que se puede abrir al respecto y que de hecho está progresando en Uruguay, que se llama la nutracéutica, que es como un camino intermedio entre los alimentos y la farmacéutica, que es a partir de compuestos que surgen de los alimentos, generar formas farmacéuticas de aporte con efectos beneficiosos para la salud que pueden ser preventivos o inclusive terapéuticos. El alimento como medicina. El alimento en parte como medicina. Ahí nosotros hablamos de promoción de salud, prevención de enfermedad y en algunos casos se puede utilizar como un complemento terapéutico. Obviamente, esto tiene que estar siempre respaldado por la evidencia científica, ¿no verdad? Lo que acá tenemos que separar
es lo anecdótico de lo que realmente tiene respaldo. Entonces, por un lado, ese entendimiento de que hay una posibilidad de generar alimentos más saludables y sobre todo ponerle más ciencias a desarrollos de alimentos que se hacen en Uruguay es algo tangible, es algo que se está trabajando también en otras instituciones como el INIA. Hace unos minutos estamos intercambiando con investigadores de línea a propósito de algunas variedades de hortalizas y frutas que ellos generan con la intención de mejorar su calidad en términos de impacto de la salud, pero ¿quién va a medir eso? Y ahí es donde llega el país. Alguien tiene que medir los efectos biológicos. Y es esa conexión entre el mundo de la producción de alimentos y la medida de efectos biológicos in vitro, in célula, in vivo, que es lo que necesita un alimento para, en definitiva, tener una aseveración de uso definitiva. Ahí escuchábamos al doctor Rafael Radi, que está dirigiendo el proyecto País, y les recomiendo, si tienen un ratito y si no la escucharon, esta entrevista con Emiliano Cotelo, que está online, porque está muy, muy interesante y muestra todas las formas, o las que nos imaginamos hasta el momento, en que se podrían utilizar cosas que ahora son desechos muchas veces, o alimentos de otra manera, para que terminen siendo realmente no saludables, sino no sé, que sanen, no sé cómo se llama, como diríamos, sanitarios no, pero que sanen. A ver, la búsqueda de la salud a través del alimento es tan antigua como el hombre. Yo creo que la fuimos perdiendo tal vez con los años, donde empezamos a comer cosas que no siempre nos hacen bien, y en esa categoría se incluyen muchísimas cosas, incluyendo los ultraprocesados. Pero ¿en qué está trabajando ahora el país? Bueno, ahí lo explicaba un poco Rafael, pero ya se está investigando específicamente con el consumo de agroalimentos ricos en compuestos fenólicos. Compuestos fenólicos es lo que tiene, por ejemplo, el vino tinto y sobre todo el TANAT, que tanto estamos festejando este año. Eso se está estudiando, por ejemplo, con personas con diabetes, acá mismo en el Maciel, cerquita. Y bueno, quisimos traer un ejemplo de lo que ya se está haciendo, y acá lo tenemos frente a nosotros, con lo que hasta hace unos años les decía era lo que se tiraba de la uva, ¿no? Bienvenidos, Andrea y Diego. Gracias por estar por acá. Vienen desde Piriápolis porque hace unos años se instalaron en Piriápolis a vivir y a producir desde allá, ¿no? Sí. A ver quién cuenta un poco la historia. Bueno, hace 8 años nos mudamos ahí. Y digamos, hicimos nuestro hogar, trajimos nuestra niña al mundo, que hoy tiene 5 años, casi 6, y la vida nos fue llevando a descubrir este producto, desarrollarlo, fabricarlo y bueno, y venderlo en diferentes lugares, en el país y fuera de frontera también, y todo eso se ha desarrollado entre las sierras y el mar. Maravilloso. Andrea, esto es polvo de orujo, pero contanos qué es el orujo primero. Vamos a poner todo en su... Orujo es la cáscara y la semilla de la uva cuando sale del proceso del vino. En el vino tinto el orujo está un tiempo en contacto con el proceso, con el vino en sí, y en un momento el bodeguero lo retira y bueno, ahí nosotros lo recolectamos, lo deshidratamos y lo molemos. Nada más que eso, 100% natural. Y bueno, eso, como tú decías, tiene complejos polifenólicos, que son los que dan las propiedades antioxidantes, y bueno, a partir de ahí colaboran en la respiración celular, ¿no? O sea, en una forma muy simple de explicarlo, sería como todas nuestras células comienzan a respirar mejor. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es que otorgan muchos beneficios para distintos problemas ya instaurados o para prevenir problemas de salud, ¿no? Vamos a hablar en más detalle de eso, pero antes quería saber cómo se les ocurrió esto, de dónde sale, lo vieron en otra parte del mundo, se les ocurrió, no sé. Bueno, en esto, como estaba contando Diego, un poco, ¿no? de toda la previa, de dónde estamos, de dónde vivimos y de nuestra niña. En el 2018 estábamos con otro emprendimiento, porque nosotros nos mudamos a Piriápolis y bueno, dejamos los trabajos que teníamos en Montevideo y dijimos, bueno, vamos en búsqueda de una vida un poco más natural, ¿no? Otro ritmo. Y bueno, los dos ahí creativos, en mi caso siempre del lado del diseño y la creatividad, y Diego en la parte más comercial. Y bueno, ahí... una buena dupla en cuanto a los antecedentes, sí. En eso le venían bien para un tipo de producto así, sí, ¿no? Sí, nos complementamos mucho. Claro.
Y bueno, ahí estábamos haciendo ropa, indumentaria femenina, donde la diseñábamos desde el cero y bueno, la imprimíamos con diseños muy exclusivos. Y en un momento nos dimos cuenta de que estaba bien, pero había una parte que no nos cerraba, que era que no era algo sustentable. O sea, esa impresión llevaba ciertas tintas que no era saludable para el medio ambiente. Y bueno, decidimos como ir dejando de a poquito ese emprendimiento para abrirnos a un nuevo camino. Y ya dijimos, bueno, vamos a La Paloma. Te estoy haciendo un cuento, un poquito más largo. No, me encanta porque tenemos que llegar a ver, seguramente ustedes ya lo han visto por alguna tienda o se lo han visto tomar a alguien. Yo ya se lo vi tomar a una amiga, así que pero a ver, en 2020 obtuvieron el premio a la empresa de impacto del año, en 2021 el premio a empresa MIPYME del año, o sea, es un emprendimiento, entre comillas, no sé, ya supongo que es una empresa. En el 2022 obtuvieron una mención especial del premio Empresa Sostenible del Año del Ministerio de Ambiente. Sí. O sea, han venido trabajando fuerte y han sido reconocidos por eso. Sí. Entonces está bueno conocer un poco la historia y introducirlo a los uruguayos. Vamos a utilizar una cantidad de palabras que me estoy anotando. Habló ahí Radi y nosotros lo comentábamos de... nutracéuticos. Vos me hablaste de polifenol. El polifenol ya lo tenemos un poquito más incorporado porque han venido muchos vineros por acá, pero también se habla mucho de superalimentos, por ejemplo, y vos me comentabas, y está bueno que después lo hablemos, que no son palabras aceptadas, por lo menos formalmente, en el Ministerio de Salud Público, ¿no? Legalmente. Entonces, bueno, eso también tiene sus trabas, pero bueno, te interrumpí con... Playa, La Paloma, año 2018, verano, bueno, ahí estábamos, llevamos la indumentaria que teníamos como para terminar ahí esa etapa, y bueno, ahí nos cruzamos con una señora de origen japonés que estaba en la playa, se acerca, ella interesada por la ropa, pero bueno, en pocas palabras nos pregunta cómo nos alimentamos, ¿no? Y para nosotros fue rarísimo, porque en un lugar que no era para tratar ese tema, bueno, hacemos como se era antes, cocinamos casero lo más posible, bueno, cuando salimos, alguna cosita extra nos permitimos, pero bueno. Y ella dice que tenía más de 80 años, era 80 y pico, no recuerdo el pico, pero 86, 87, y tenía una apariencia de 50 años. Sí. Eso es lo que nos dejó súper sorprendidos. Y nos dice que hacía más de 20 años que consumía harina de vino y estaba preocupada porque no la estaba encontrando en Uruguay. Ahí empieza. Harina de vino es esto. Claro. Harina de vino. En el mundo se la conoce como harina de vino. Y nosotros, vineros viejos... ¿Le gustaba el vino? ¿Le gustaba el vino? Después que se fue la señora, nos quedamos preguntando, nos quedó resonando en la cabeza qué era la harina de vino y cómo nosotros no conocíamos ese vino, o qué era, o si era una harina, o era un vino, o qué era. Bueno, y googleando, fuimos entendiendo de que la harina de vino es esto, es el orujo deshidratado y molido, que, digamos, recupera las sustancias naturales que están presentes en la semilla y en la cáscara de la uva para consumo humano, ¿no? Claro. Y en el mismo momento nos fuimos dando cuenta que en realidad nosotros, vineros viejos, amadores del vino Tanat, nos dimos cuenta que el Tanat, por lo que ya sabíamos de los estudios de la Facultad de Química, todo lo que venían haciendo los científicos acá en Uruguay, era una cepa sumamente rica en estos polifenoles. Por ejemplo, el tanino es un polifenol. Y todo el mundo sabemos que la uva Tanat es riquísima en taninos. Y también en antocianos, en procianidinas, en resveratrol. Sí, de hecho, en la entrevista, Radio explicaba que justamente cuando se comparó acá en Facultad de Química Pinot Noir y no se comparó, se hicieron estudios diferentes, sí. Pinot Noir y Tanat por otro, y el Tanat es impresionante en ese sentido. O sea... Sí. Es el que más... No sé si ustedes trabajan con orujo solo de Tanat. Sí, justamente por esas propiedades que otorga, ¿no? Incluso, viste que siempre se habló de la copita de vino tinto para los temas cardiovasculares, ¿no? Es justamente por eso, porque el orujo está en contacto con el vino durante un tiempo y ahí le deja un poquito de sus propiedades, pero en definitiva se las queda, casi en su mayoría. Todas esas propiedades están concentradas en el orujo. Entonces, bueno, es diferente para poder llegar, no sé cuánto es lo que ustedes aconsejan tomar, pero por ejemplo, una cucharadita por día en vino
No, Claro, no son resistís. No, claro. No resistís y no sería saludable, digo, tenemos, tampoco, Deja ¿no? de ser saludable. tenemos la relación esa de este producto por los estudios científicos hechos en distintos lugares. Por ejemplo, en Santiago de Chile, la Universidad Católica tiene un estudio muy, muy interesante a nivel incluso clínico. La dosis, digamos, recomendable es entre 10 y 20 gramos diarios. Eso tomarlo en vino, bueno, tiene el problema de todo el alcohol que ingerís. Digo, es una cantidad grande, una copa bastante llena de vino, y más también. Y además si fueras a comer uvas sería con uvas sería imposible. mucho mayor y no la podés comer todo el año porque uva hay unos meses al año. ¿No? Claro. Incluso las propiedades, estos polifenoles están concentradas en las cáscaras, no está en la pulpa en sí. Y las semillas, ¿no? Con sus lípidos, todas las propiedades que tiene la semilla también. Es una conjunción donde se encuentran ahí las propiedades. Por ejemplo, el caso de personas con diabetes, muchas veces nos preguntan, ¿pero podemos consumir orujo? Porque no podemos consumir uva. Bueno, pero esto no es uva, no tiene la pulpa, es la cáscara y la semilla. No tiene el azúcar natural del agua, digamos. Que es donde está concentrada en las propiedades de antioxidantes, ¿no? A ver, vamos a seguir hablando de esto con ellos, vamos a tener también invitados y alguna otra participación, pero bueno, estamos tratando de redondear o bajar a tierra lo que está haciendo el proyecto País. ¿Ustedes están trabajando ya con el proyecto en investigación? Sí. ¿De qué manera específicamente? Nosotros, bueno, en todo este camino, bueno, capaz que retomo ahí un poquito cómo viene la historia, ¿no? De cómo nace Vitana. Pero viene ahí de la mano. Viene ahí de la mano. Ahí justo nos enteramos de un proyecto que estaba lanzando ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, de oportunidades circulares. Y ahí nos dimos cuenta de que esto realmente era un producto de la economía circular porque se utilizaba el residuo de la industria vitivinícola. Nos presentamos al proyecto, lo ganamos y ahí dimos los primeros pasos para la creación de la empresa, ¿no? Del emprendimiento que hoy día es una empresa. Luego tuvimos apoyos de ANI también, como emprendedores innovadores, justamente porque acá en el Uruguay no existía el orujo, somos los primeros que hacemos este producto en Uruguay, y en el mundo somos los primeros que lo hacemos con la cepa Tanat, que es la más antioxidante. Ah, perfecto. Entonces, a partir de ahí, bueno, o sea, tenemos la harina de vino más potente, digamos. Más potente del mundo. Se podría decir, o por lo menos más, ¿no? Sí, Andreina sigue ahora, pero digo, 4 años de este producto en el mercado, más allá de todo lo, digamos, la documentación científica y de estudio que hay, nosotros tenemos 4 años de testimonios, que cualquiera que entre en nuestras redes lo puede ver, que la verdad que nos llena el corazón y nos dan muchas ganas de seguir trabajando por este camino, porque, bueno, personas que les ha hecho muy bien, y eso es importante. Me tengo que ir a una pausa, pero me quedo con Andreina. Año 2020. Fue cuando salió al mercado. 2020. Ahí vamos a retomar para contar y para poder asociarlo a qué se va a investigar ahora también, ¿no? Porque exactamente. de todas esas expresiones y todos esos testimonios, también hay una pata científica que siempre es muy interesante y es la que está recorriendo ahora el proyecto País. Así que volvemos enseguida en la sobremesa hablando de alimentos que sanan. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en la sobremesa. Estamos en la sobremesa, estamos hablando de alimentos que sanan, estamos acá en vivo con Diego y Andreina, ambos fundadores y empresarios al frente de Vitana, que ahí pueden ver los productos en su presentación más pequeña y más grande. Ahora vamos a hablar un poquito, además de la historia, de cómo consumirlos y de qué manera para que sean lo más efectivos posibles. Pero bueno, estamos hablando de todo esto en el contexto de todo este proyecto País, que hizo bastante ruido en los últimos días, porque
bueno, una presentación oficial, y que realmente a mí particularmente me da muchísima alegría que se pueda investigar sobre los alimentos y que se pueda investigar primero por la salud de las personas, pero también porque puede ser una salida para exportaciones todavía más importante, porque obviamente que el sello de una investigación científica, y justamente Andreina me estaba comentando en la pausa sobre una investigación que se hizo en la Universidad de Chile, que ya la había mencionado, Diego, pero contala así como me la contaste porque es muy gráfica y es interesante. Bueno, sí, estuvieron estudiando, hicieron un estudio clínico con personas, con población, donde la mitad de la población le dieron de consumir una hamburguesa común y a la otra mitad la misma hamburguesa con orujo durante 6 meses, ¿tá? Para luego estudiar diabetes, colesterol, hipertensión y triglicéridos. Y bueno, recordemos eso, porque la mayoría de los uruguayos tienen alguna o más de una. Lamentablemente las cifras son muy altas. Dijiste diabetes, colesterol, hipertensión, triglicéridos. Sí, hay algunos que tienen 3 por lo menos. ¿Triglicéridos bien qué sería? Ah, bueno, cuando ya sé. Me ubiqué. Bueno, y bueno, llegan a la conclusión justamente de que las personas que consumieron la hamburguesa con orujo durante 6 meses bajaron todos los niveles de estas enfermedades que estamos mencionando. Entonces, bueno, también ahí vemos que tampoco pierde las propiedades de lo que te estaba comentando ahí en la pausa. Porque estuvimos conversando y ahora nos está esperando Ricardo Gabriel, presidente del INAVI, que obviamente tiene mucho que ver con todo esto que se está haciendo y con lo que se logrará hacer también con lo que son desechos de uva, pero ¿cómo se consume esto? ¿No? Es un polvito, tiene un poco de sabor, me decían, parecido a la cáscara de la uva. Y a las semillitas, se le siente un poco la astringencia, no tiene el sabor a la uva, tiene un dejo al tanat, pero realmente es muy agradable. No sé, ¿querías agregar algo, Diego? No, que la realidad es que se puede mezclar con muchas cosas. Se puede mezclar con muchas cosas, tiene gusto a uva, pero no es un gusto invasivo, es un poquito ácido, un poquito astringente, y se puede comer, digamos, de cualquier manera, incluso se puede comer directamente, ponerlo en la boca, como es muy seco, por ahí es un poco astringente. Capaz que te queda como comer cacao muy amargo, capaz, o algo así, por hacer un... Lo mejor es ponerlo en un líquido que uno tome todos los días, en un ritual que uno tenga diariamente, que puede ser en cualquier momento del día, un yogur, un desayuno, un jugo de naranja, un licuado, ahora que viene el tiempo de la primavera y vuelven los licuados, los detox, en fin, todo eso. En invierno yo te decía una sopita, a mí que me gusta la sopa, puede ir bien. La sopa anda bárbaro, anda muy bien. Y vos me decías hasta en una masa. En una masa de pan, en un 5%, te deja una masa violeta con un toque ácido, es un excelente colorante natural, ¿no? Te da un violeta muy interesante. Para las masas de pastas que a veces también bueno, hay color, en vez de poner remolacha o algo por el estilo. Hay alguna fábrica de pasta que nos compra para sacar alguna línea de pastas violetas. Mirá qué bueno. Sí. En Santa Lucía tenemos un cliente. Bueno, buena idea para los de la fábrica de pastas. Y bueno, ¿Y entonces sí, también. Mirá. También donde cae el agua, ahí se puede tomar. Ahí no comes directamente, digamos, el polvo, pero tomás el jugo que sale del agua, ¿no? Por ejemplo, perdón, hay un paréntesis, en casos de estreñimiento, hemos comprobado con muchos testimonios de que con el mate es ideal, un poquito de orujo en el mate. También ayuda en para ayunas, otra viste cosa que el uruguayo se levanta y se prepara el mate, bueno, ahí mismo le pones un poquito de orujo y bueno, ven los resultados. 10 gramos más o menos, que es lo que ustedes estiman para la prevención, que es una cucharada. 2 cucharaditas de té. 2 cucharaditas. 4 si uno tiene algún desequilibrio de salud en donde este producto pueda colaborar, algún nivel que haya dado alto en algún examen y bueno, y quiera experimentar esto y ver por sus propios medios si le sirve o no. Esos 20 gramos salen de ese estudio chileno, justamente. Claro. Que además ahí está la carne, ¿no? Para el que quiera comer una rica hamburguesa. La población, claro, sí, retrasa la curva de glicemia, o sea que incluso cuando uno come grasas saturadas, o sea, cuando come en realidad muchas de las comidas siempre tienen en la digestión un pico de glicemia que da un estrés en el organismo. Bueno, esto achata esa curva. Se comprobó en este experimento, en este estudio clínico. Considerando esto de la glicemia, que ahora se está hablando mucho, ¿hay alguna hora
donde conviene más consumirlo que otro, o eso no lo sabemos? Porque No, viste por los picos de glicemia que se dicen ahora. Bueno, generalmente después de la comida tenemos entendido, Ajá. ¿no? De que sería adecuado para los picos de glicemia. No lo tenemos específicamente estudiado, pero sí que en general se puede consumir durante el día el orujo, ¿no? Fantástico. Vamos a volver ahora a Vitana, pero quiero darle la bienvenida a Ricardo Cabrera, presidente del INAVI. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bárbaro. Muchas gracias ahí por hacernos el aguante. Bueno, Ricardo, un saludo para los Vitana. para este matrimonio amigo que nos conocimos en una cata de Enjoy y resultamos primos lejanos porque mi padre Me era dijo primo recién, Diego, bueno, del teníamos que papá estar en Uruguay, ¿no? Duarri del Cabrera. papá. Así que bueno, te mando un abrazo, querido. Ricardo, otro querido para primo. ti. Un gusto. Ricardo También a la es señora. presidente del INAVI, como les decía, es enólogo desde el año 78, egresado de la Escuela de Enología de UTU, comenzó a trabajar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y pasó al INAVI en el año 88 y desde entonces estás ahí, ¿no, Ricardo? Siempre, Sí, primero siempre. como encargado jefe de asesoría técnica, después en la parte inspectiva, algo de comercio exterior y finalmente me coronaron como presidente a partir del 25 de mayo del 20, así que bueno, toda una vida. Toda una vida en la de vitivinicultura, así que había que terminar no, te queda mucho por hacer, había que seguir, Bueno, terminar, digamos, en el bueno. INAVI como presidente, después veremos qué harás en los próximos años, seguro algo se te ocurre. Es Pero, la joya de la corona esto. total, Ricardo, queríamos conversar contigo justamente de toda esta salida que se le está encontrando a la industria vitivinícola, que hasta hace unos años era impensable, porque todo lo que nos contaban Andreina y Diego era antes basura, o por residuos, o en el mejor de los casos fertilizante, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando todo este proceso y qué tienen en la cabeza también con el proyecto País? Bueno, hasta el año 2002 había destilerías que procesaban el orujo y la borra, sobre todo el orujo, para venderle el alcohol a la ANCAP, para elaborar base de grapa. O de aguardiente, porque la grapa es una denominación de origen. Bueno, ANCAP dejó de comprar porque la venta de grapa bajó y lo que se hacía era verificar el peso del orujo y muestrearlo porque en su momento era la forma de controlar las elaboraciones, era todo un mecanismo rarísimo, pero que se hacía a través de los más de 50 años, donde se controlaba todo el orujo y la borra. Ese orujo, después se controlaba lo que se producía a través de lo que quedaba, digamos. Mirá, se hacía una ecuación donde se pesaba el orujo, se hacían análisis con datos de humedad y alcohol, y eso te daba, después de una sincronización de número bastante inentendible, que yo era uno de los pocos que lo sabía, cuánta uva molía cada bodega. Era algo realmente traído de los pelos, pero que realmente servía. Hoy, con los análisis isotópicos, se terminó ese drama. Ahora, después que se dejó de utilizar el orujo para destilación, para lograr aguardiente, se empezó a utilizar como alimento de ganado, como enmienda orgánica, etcétera, etcétera, hasta que surgió la posibilidad de hacer este tipo de componentes que son muy importantes, que nosotros valoramos mucho y que nos parece una excelente idea. Y después está lo de Rafael Radi, el doctor Radi, que estamos apuntándolo con mucha fuerza. Contame ahí cómo están colaborando, ustedes son parte del proyecto también, ¿no? Bueno, sí, mirá, esto empezó allá por el año 2019 con la presidencia anterior, quedó un poco stand-by por el tema de la pandemia, lo retomamos, tenemos muy buena amistad con Rafael, incluso somos amigos por otro lado, por el lado del Urunday Universitario, por el presidente que es amigo en común. Futboleros. Sí, él es de Liverpool y yo soy de Nacional, pero bueno, tenemos... el azul es parte de los dos. Y bueno, estuvimos el otro día en la inauguración del moderno laboratorio de la facultad y lo que vamos a hacer es un convenio a largo plazo que trascienda lo que son los periodos de las administraciones de la presidencia de INAVI para que sea fructífero. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en
en la redacción de ese convenio. En los primeros días de noviembre, en la segunda semana de noviembre, va a ir Rafael con todo su equipo a dar una charla abierta al INAVI y bueno, le estamos poniendo mucha fuerza a eso porque nos parece muy importante, sobre todo por el tema de la utilización de los desechos y lo que es beneficioso para la salud en el consumo de lo que son los subproductos de la uva, trabajados como lo trabaja nuestro amigo. Claro, pero la realidad es que además, obviamente Vitana ya está aprovechando mucho que viene de Tanat, pero debe sobrar un montón igual, ¿no, Ricardo? O sea, no es que se está utilizando todo el orujo. Sin duda alguna. Calcularle que el orujo producido en el país es el 10% de la uva molida. Fíjate que si molemos 100 millones de kilos de uva, tenemos 10 millones de kilos de orujo. Wow. Kilos más, kilos menos. Entonces, también tenemos estamos estudiando volver a las fuentes, como decía Onetti, y destilar parte de ese orujo para elaborar el aguardiente moderna que necesita el país y otras bebidas a partir de orujo, alcoholes, para mezclar con otro tipo de no ya de bebidas, sino de componentes, caso alcohol gel. Y bueno, creo que hay que darle la oportunidad a la gente, a las industrias que tengan pensado eso y no solamente para hacer harinas, ¿no? Que es muy importante lo que están haciendo. Impresionante. Muchísimas gracias, Ricardo. Queríamos tener tu punto de vista y bueno, nos tendrás al tanto de cómo va avanzando todo esto y también Radi seguramente y todo su equipo desde el Proyecto País. Así que gracias por conectarte y como siempre seguimos en contacto. Ahora sé que empiezan todos los festejos por el Día del Patrimonio que está asociado al Tanat, además. Ya de eso hablamos acá, si quieren lo van a buscar al archivo, tuvimos nuestra mesa de Tanat con expertos, pero se hace el lanzamiento la semana que viene, ¿no? Sí, y ya aprovecho para invitarlos a todos ustedes al lanzamiento de los eventos de patrimonio vitivinícola organizados por la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura INAVI el próximo jueves 26 a partir de las 11 de la mañana. Así que les mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias Ricardo, que bueno, va a ser la verdad un año ideal para festejar el vino. Hay que festejarlo todos los años, pero este año festejarlo más todavía porque bueno, tenemos todo este componente histórico del Tanat que es maravilloso. Y bueno, estábamos conversando con ustedes de cómo empezó todo esto, cómo se hace, por ejemplo, el acuerdo con las bodegas, cómo se hace el traspaso, ¿no? Tiene un tiempo. Cuéntenme los detalles un poquito más técnicos de cómo producen el Vitana. Bueno, la materia prima la tenemos una vez al año, que es durante la vendimia, un poquito después de cosechada la uva, porque es cuando el bodeguero prensa, luego de que los orujos permanecen, como decía Andreina, un tiempo dentro del vino. Eso depende del tipo de vino que el bodeguero quiera hacer, pero bueno, puede ser una semana, 2, 3 semanas, 4. ¿En qué mes es el del Tanat, más o menos? El Tanat se cosecha medio tardío, pero es ahí entre marzo y abril. Perfecto. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, depende, los Tanats del norte, los del sur, depende de cada terroir. Nosotros estamos al pie de la prensa cuando el bodeguero separa el líquido del sólido. El sólido es el orujo. Lo recogemos en nuestros pallets especialmente acondicionados para eso. Lo embolsamos y lo llevamos a cámara de frío, donde permanece ahí hasta que empezamos el proceso. El proceso es bueno, obviamente descongelado primero, pero después una limpieza de todo el orujo, el retirar palitos que quedan, el desagregarlo porque el orujo viene bastante apelotonado y entonces para la deshidratación tiene que ser homogéneo, para que sea una deshidratación pareja. Después viene la parte del deshidratado, donde se toma mucho en cuenta temas de tiempo de deshidratado, temperatura, son deshidratados largos, a baja temperatura. Y bueno, y después la molienda y el envasado. La molienda es bastante engorrosa también, porque es un producto difícil de lograr una granulometría
adecuada, que le guste al Sí, ser de hecho yo vi que humano. ustedes pusieron molienda más Bueno, fina, o sea que claro. se ve que lo fueron afinando, ¿no? Con el tiempo. El año pasado, claro, estuvimos haciendo una fábrica nueva, con toda maquinaria nueva, de 0 kilómetros, digamos, importada. Gracias también al Ministerio de Industria, participamos en un fondo que se llama Fondo Industrial, donde recibimos una parte del costo de toda esa maquinaria que importamos como subsidio, y pudimos lograr esta molienda gracias al molino nuevo que tenemos, que es eso, es una molienda que lleva tiempo, no es ágil, o sea, no se producen miles de kilos diarios como molienda de cualquier otra cosa, pero les da un producto mejor. Y bueno, es más amable al paladar. En realidad está mejor no por la calidad, sino por la forma de calidad, pero bueno, pero también hay que tener en cuenta la comodidad del consumidor, o sea, teniendo en cuenta también que muchos consumidores son de longevos, mucha gente longeva que precisa esa, digamos, ductilidad de poderlo digamos, tomar sin dramas. No, y además es un producto relativamente nuevo que uno incorpora, y entonces también hay que acostumbrarse. Capaz que sí es más difícil de combinar, claro. Como que no te llama tanto la atención. Cuanto más finito, mejor para que todo el mundo lo pueda integrar en algo que ahora está saliendo, la verdad, con una granulometría muy, muy linda. Está rico. Ustedes lo que tienen a favor es que, como tienen ya el orujo, después en el año lo pueden ir haciendo. A medida que vamos procesando, vamos descongelándose. Claro, o sea, pueden ir haciéndolo de a poco. Sí, no necesariamente sí. tienen que hacer toda la molienda toda junta en un momento. Sí, lo vamos haciendo a lo largo del año, sí. Sí. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo sobre alimentos que sanan. Estamos aprendiendo en particular sobre Vitana, esta empresa que llevan adelante Diego y Andreina ahí cerca de Piriápolis en Camino de las Flores. En Camino de las Flores, en Las Flores, a los vecinos de Las Flores. Antes se le decía todo Piriápolis, desde Punta Negra hasta Punta Verde. Hay Camino de las Flores, pero es sobre Piriápolis mismo. Sí, claro. Pero bueno, ya están adquiriendo los barrios y las zonas sus propios nombres e identidades. Sí. Volvemos enseguida, vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada con los productores de aceite de oliva, que también fue una sobremesa súper rica por lo que aprendimos, así que volvemos enseguida para seguir investigando y reconociendo todas estos elementos, estos productos que capaz que hasta hace poco eran residuos y ahora están ayudándonos a... Bueno, seguro que envejecer mejor, el resto lo iremos comprobando científicamente a poco. La gastronomía es una especialización que te asegura el mejor futuro, tanto a nivel local como internacional. Vení al Instituto Crandon a conocer nuestros cursos de gastronomía, repostería y cocina de 1 o 2 años de duración. El instituto creador del libro de cocina más vendido y con mayor permanencia en todo Iberoamérica, es también el que te ofrecerá la más sólida capacitación. Crandon Gastronómico. gastronomía.crandon.edu.uy. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. Estamos en La Sobremesa conversando de alimentos que sanan. A propósito de este proyecto, del proyecto País, que comenzó ya hace un tiempo, pero que bueno, ahora viene con toda la fuerza ya y con nuevas instalaciones inauguradas. Y bueno, les dejo recomendado escuchar la entrevista con el doctor Rafael Radi que le hizo Emiliano Cotelo, porque realmente ahí explica muy bien qué se está haciendo, qué se está investigando y bueno, las posibilidades y las potencialidades que tienen todo esto. Y bueno, acá en el estudio tenemos la compañía de Andreina y de Diego, los fundadores y los empresarios que están atrás de Vitana. Vitana es esta harina de orujo, por definirla de alguna manera, ustedes corríjanme, que se hace aquí en Uruguay, que se está exportando, ¿verdad, Andreina? Sí, llegamos a Colombia y a Canadá. O sea que ya se está usando orujo de Tanate para mejorar algunas condiciones o para prevenir, como ustedes me decían. Y eso lo pueden hacer porque multiplicaron la capacidad de producción gracias a la nueva maquinaria.
Ahí está, sí, como recién explicaba Diego, el año pasado terminamos, bueno, en diciembre, la creación de la nueva fábrica. Bueno, cuando empezamos estábamos alquilando en un espacio súper chiquitito, claro, donde lo habíamos transformado en una casa, transformada en una fábrica de elaboración. Un espacio de 60 metros y bueno, gracias a todos los apoyos y bueno, a lo bien que viene funcionando, ¿no? En los testimonios, como hablábamos, de cada persona, logramos crear nuestra propia fábrica, en vez del sueño de la casa propia, es el sueño de la fábrica propia, de 350 metros, con toda una maquinaria de buen porte y bueno, con una capacidad exportadora. ¿Y cómo se entra a esos mercados? ¿Cómo lo lograron? ¿A través de...? Mira, bueno, con Vitana pasan cosas que las definimos así a veces como del cielo, ¿no? Como esto que contamos de la señora japonesa que apareció y nos dejó este mensaje y por eso empezamos. Bueno, las personas que han aparecido, recién ahora estamos saliendo a la búsqueda de mercados, pero los que han llegado nos han escuchado, nos han visto en algún medio, justo veraneaban acá y se enteraron, y bueno, y ahí conocieron Vitana y saben de testimonios y bueno, es como que se han enamorado del producto y han querido llevar eso a otros países. O sea que ¿no? entraron a través de consumidores de alguna manera. Sí, personas que conocieron el producto y nos dijeron, yo quiero llevar esto a mi país. Y bueno, y lo hicieron y ahí están trabajando en la difusión y en la venta del producto en Montreal y en Colombia. Impresionante. Bueno, les contaba que la semana pasada no estaba planeado, la verdad, porque todavía no conocíamos tanto del país, que ahora nos va a contar Andreina cómo están trabajando con ellos, pero tuvimos la mesa de aceite de oliva. La excusa en ese caso fue un concurso internacional que por primera vez llegó a Qatar, a Uruguay, pero salió este tema de los residuos, de la salud. Entonces nos pareció que estaba interesante recordarles algunos de esos puntos en las palabras de Marcelo Ortega, productor de olivos, integrante de Asolur, perdón. Y después les recomiendo que escuchen la sobremesa entera que está colgada en la web, porque la verdad fue súper interesante. Yo aprendí un montón sobre aceite de oliva y pensé que algo sabía, pero no sabía mucho. Así que vamos a escuchar a Marcelo Ortega. Si lo decía Jorge, el aceite es un alimento que tiene muchas características saludables, como muy pocos otros lo tienen, ¿no? Y a tal punto eso que hablábamos hoy, que un jugo puede durar, ¿no? Es decir, ¿qué características tiene? Que para que un jugo dure 4 años sin afectarse. O sea, tiene que tener unos conservantes que morirse. Y bueno, ¿no? Pero son naturales, no son esos conservantes que se le agregan a la mayor parte de los alimentos. Y ni viene de un proceso químico como el resto de los aceites, ¿no? Que se fue sometido a temperaturas altas. O sea, estamos hablando de un producto que es absolutamente amigable con el organismo y es necesario para el organismo. Pero aún así... Sí, perdón. No, te decía, te contaba eso, que es el único alimento además que tiene doble control. Tiene un control químico y un control organoléptico, ¿no? Es decir, el aceite de oliva se somete a controles químicos para determinar su calidad, pero además a un control organoléptico que se hace con jurados, ¿no? Que como contaba Jorge, son entrenados, son seleccionados aparte, entrenados, y entrenan todos los años para cumplir con determinadas normas, se rigen por un método científico en base a estadísticas, es decir, ¿no? Son 8 miembros de los integrantes de un panel, donde, es decir, estadísticamente se registran los datos de forma tal de poder eliminar toda subjetividad. Es decir, funcionan como máquinas humanas, ¿no? Es decir, están entrenados para eso. Entonces, no hay otro alimento que tenga todos esos procesos. Ahí estábamos escuchando un poco sobre el aceite de oliva. Yo la verdad llegué a casa y me fui a mirar a ver el aceite de oliva que tengo uruguayo, decía virgen extra como debe ser, y la verdad que estuvo muy bueno todo lo que explicaron, porque en primer lugar te deja claro que el aceite de oliva uruguayo es de muy alta calidad, que es lo primero que uno tendría que fijarse a la hora de invertir en un aceite. Nosotros somos realmente fanáticos del aceite de oliva virgen extra, o sea que es algo que en casa no puede faltar, es el orujo y el aceite de la me pasaba lo mismo, pero lo que pasó en esa sobremesa la semana pasada fue que se sacaron una cantidad de mitos que tienen que ver con lo importado, que es mejor, que no, y bueno, les recomiendo que la escuchen. Pero quiero bueno,
que ustedes me cuenten cómo se suman ustedes también al proyecto PAIS, ¿no? A través de... Ahí está, de Vitana. sí. Bueno, cuando nosotros comenzamos con todo esto, que como hablábamos, salimos al mercado en agosto del 2020, el grupo de RADI que estaba, también nacieron más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Estaban investigando para presentarse a ciertos proyectos y estaban buscando dónde podían encontrar orujo en el mundo, ¿no? Estaban buscando a ver si podían encontrar en Argentina y Brasil como lugar cercano, porque claro, no éramos conocidos, estábamos recién saliendo. Y orujo ya hechos. Orujo, lo que tenemos nosotros. Hecho Sí, así, la harina dice, o el polvo de sí, orujo, ¿no? Porque estaban, querían hacer un proyecto para casos de autismo, y después también aparecieron otros proyectos para el Alzheimer, y ahí es que ellos se dan cuenta de que en Uruguay existía, ¿no? Que acababa de nacer Vitana. Claro. Ahí se ponen en contacto con nosotros y fue pasando el tiempo, esos proyectos no se hicieron, pero quedamos en contacto, ¿no? Y a través de estos apoyos que hemos tenido de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, hoy día estamos transcurriendo un programa que se llama de articulación academia-privado. Entonces, estamos haciendo investigaciones propias sobre nuestro orujo, tanto con Facultad de Química como Facultad de Medicina. Y dentro de Facultad de Medicina con el proyecto, con el grupo de RADI que trabaja con el PAIS. ¿Y se está investigando en qué área específicamente? Y específicamente estamos estudiando sobre la diabetes, ¿no? Pacientes con diabetes y el estudio clínico realizándose con pacientes del Maciel, como tú decías. Ah, perfecto, era el que había comentado. O sea que lo que se le está dando es harina de orujo. Sí, harina de orujo. Vitana. Sí, Vitana, exactamente. No podemos decir en qué cantidad ni nada de eso porque es un estudio. Okay. Están haciendo distintos tipos, ¿no? Como lleva todo el ensayo, una parte preliminar, primero se le da también a pacientes sanos, hay todo un grupo de pacientes sanos que para hacer sus distintas comprobaciones, claro. ¿No? Y ahí se estima que los primeros resultados estarían ¿cuándo? ¿Saben ustedes eso? Probablemente a fin de este año podríamos tener los primeros resultados. Sí. Estos pacientes sí son con patologías sí, por eso se eligió, ¿no? Un lugar donde se hace clínica directamente. Sí. Que según dijo Radi es el primer estudio clínico en relación a los alimentos y la salud, ¿no? O sea que esto ya se está estudiando. Van a poder tener ya además otro estudio nacional, ¿no? Porque por ahora ustedes utilizan estudios internacionales, claro, que está muy bien, pero bárbaro si lo podemos tener con población uruguaya, ¿no? Un estudio con población uruguaya y con TANAT. Y con TANAT, exactamente, porque hasta ahora tenemos orujo de otro tipo de cepas. De Cabernet, de Carmener. Que uno podría intuir que sea más efectivo, incluso por la cantidad de polifenol que tiene, ¿no? Sí, se piensa eso, hay que comprobarlo científicamente. Hay que comprobarlo científicamente, exactamente, claro. Exactamente. No me quiero olvidar de que nos cuenten un poco, porque se encuentra ya en muchos lados, ¿no? A la venta, sí. A la venta. Sí. A ver. En Uruguay hay 800 puntos de venta entre farmacias, casas de alimentos saludables, supermercados, los que tienen góndolas saludables, en farmacias me decías también. En farmacia también, en los 19 departamentos. Ya te digo, 800 puntos en los 19 departamentos del Uruguay. Así que no es difícil. ¿Y las redes de Vitana es @Vitana en Instagram? Vitana Orujo de Uatanat. Ajá. Así se encuentra en Instagram. Así se encuentra en Instagram. Y seguro que sí hay, también tenemos en la web también información más detallada. Exactamente. Y si hay dudas, seguramente ustedes también. Mira qué bueno. Seguramente ustedes las contestan, pero bueno. Sí. Yo tengo acá algunas preguntas que ellos mismos me sugirieron que están muy buenas. Por ejemplo, ¿esto tiene alcohol? No tiene alcohol. Vos dijiste muy claro que no tiene azúcar tampoco, pero tampoco tiene gluten, me comentabas. Tampoco, ¿qué pasa con los pesticidas si esta es la cáscara de la uva? Bueno, nosotros trabajamos justamente con bodegas exportadoras, ¿no? Donde cuidan mucho todo el proceso del vino, porque, sabemos que la vara en Europa es altísima, ¿no? O sea, realmente para poder exportar a destinos así tienen muchísimos controles y justamente trabajamos con bodegas que sabemos que cuidan esa parte, ¿no? Y hoy día cada vez más se está trabajando en un manejo integrado. Exacto. Que se llama, tratamos, ¿no? Realmente trabajamos con ellos. Y por otro lado, claro. Tenemos estudios de la Facultad de Química donde buscamos más de 200 principios activos que pueden estar en los pesticidas que se pueden usar en el polvo Vitana y no fue encontrado ninguno.
Hemos hecho desde que comenzamos, los primeros estudios los hicimos en Bélgica, en un laboratorio de Bélgica, que también estuvimos investigando todos estos principios activos y bueno, y últimamente con Facultad de Química y seguimos comprobando de que no tiene pesticidas. Incluso trabajamos con bodegas que tienen un sello que está sacando INAVI ahora del SQA, que es manejo sostenible. Bueno, les iba a comentar Sí. que ¿hace cuánto? Porque la verdad que es circular también la sobremesa, ¿no, Alexandra? No, hará 2-3 semanas estuvimos con, o un mes, no sé, se me va rápido el tiempo. Estuvimos con algunos de los representantes del movimiento Slow Wine en Uruguay, que son varias bodegas, que ya creo que son 7 u 8 que lo integran. Sí. Y uno de los puntos fundamentales es, por supuesto, este tipo de manejo, aunque por supuesto el manejo es más amplio, pero también se las dejo recomendado. O sea que les dejo recomendado, escuchen a Radi, escuchen la de aceite de oliva, escuchen la de vino Slow Wine, y si la agarraron tarde esta, ya saben, queda online ahora en un ratito, queda en la web, queda en YouTube, queda en Spotify y también la pueden compartir. A mí en general me encanta escuchar, no mi programa, pero otros programas de Radio Mundo el fin de semana ahí cocinando y con un buen vinito. Ahora capaz que lo hago probando el Vitana. Y bueno, puede ser, si es una cocina para el almuerzo, puede ser con Vitana y para Con la Vitana, noche con un y vinito. para la noche con un no hay por qué vinito. dejarlo de lado. Algo importante es que el consumo de Vitana no anula el No consumo anula de el de vino. vino. Nada Exacto. anula el consumo de vino, señores. Eso es importante. Eso es a voluntad, siendo muy conscientes, pero a voluntad. Claro. Les quiero agradecer muchísimo que hayan pasado este tiempo con nosotros. Buen regreso a Viriápolis. Muchas gracias. Y a las órdenes por allá. Saludos para mi pueblo, que yo no lo veo hace unas semanas porque mi mamá está de paseo, pero bueno, ya vuelvo pronto y bueno, a probar Vitana, en mi caso a probarlo, me voy a hacer de conejillo de Indias y después les cuento. Dale, Buenísimo. Muchísimas Gracias, 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 y, gracias. y nos encontramos el viernes que viene, a ver con qué nos sorprende la sobremesa, seguro con algún tema vinculado a todos estos que venimos a hablar. Que tengan un lindo fin de semana. La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14. En Radio Mundo, 1170 AM.